Buenas noches. Llegamos a casi mitad de febrero y es un honor y un privilegio poder seguir conectados a través de la palabra. Qué bueno que Espacio Varón sea un púlpito donde diferentes hermanos puedan estudiar y desarrollar esta temática que venimos siguiendo del libro de Santiago. Damos gracias a Dios por la ejercitación de dones. ¿Cuántos dones que hay en la iglesia local? ¿Cuántos dones? El secreto está en lustrarlos, ¿sí? Y que emerjan, que puedan exteriorizarse. Y bueno, en este mes ocurrió eso y va a seguir ocurriendo. Hoy nos toca estudiar Santiago capítulo 4, desde el versículo 13 al 17, un tema muy actual, muy interesante, que marca también nuestras vidas y ha marcado la vida de los creyentes a través de los siglos, El tema de hoy lo vamos a titular Independencia y autosuficiencia. Miren qué título. Independencia y autosuficiencia. ¿Qué es la independencia? Bueno, es la capacidad de actuar, de hacer y de elegir sin intervención o tutela ajena. Es la consecuencia, la independencia, de un proceso que habitualmente conlleva separación o emancipación, ¿sí? Esto se ve mucho en política, ¿no? La independencia de los estados, la soberanía de los estados. Indudablemente la escisión o separación territorial va acompañada muchísimas veces, no siempre, de la posibilidad de tomar decisiones individualmente, el país, sin tutela o sin intervención de otras naciones. La autosuficiencia se refiere a la actitud presuntuosa la mayoría de las veces de aquel que cree contar con la capacidad y con los medios de satisfacer las necesidades propias. La capacidad de sustentarse, la capacidad de ser autónomo, la capacidad de poder, ¿sí? Valerse por sí mismo. Por ahí va el tema de la autosuficiencia. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos a Santiago muy vehemente en el versículo 13, hablándole a los creyentes. Miren, en el capítulo 4 hemos visto, ¿sí? Con este tema del remedio, de las píldoras, que el gran problema a atacar por Santiago era la mundanalidad de los creyentes. Eso los llevaba a adulterar espiritualmente al buscar la amistad con el mundo. En nuestros versículos del 13 al 17 del capítulo 4 de Santiago, vamos a ver que Santiago se enfoca en un segundo aspecto de esa mundanalidad. Es como una consecuencia que se relaciona con la autosuficiencia. Sin duda, la autosuficiencia que demostraban los creyentes a los cuales iba dirigido la carta de Santiago era producto del orgullo. Por eso Santiago, ¿qué hace? Hace un llamado enfático a que se sometan a la voluntad de Dios, renunciando, lo decimos anticipadamente, a la independencia y a la autosuficiencia. Agarrar la Biblia, capítulo 4 de Santiago, léete el versículo 13. Mirá lo que dice acá. Presenta Santiago a un comerciante, a un negociante, no importa la edad, puede ser un joven, un mayor, un adulto,
inclusive un adolescente, que está haciendo un plan completo para su futuro, está proyectando su vida. Y dice, en primer lugar, fíjate lo que dice, que este comerciante, vamos a llamarle comerciante, ha pensado en el tiempo, en la fecha para lanzar su proyecto. Vieron que las grandes marcas siempre fijan un día, una hora determinada para lanzar un producto al mercado. Bueno, ahí dice Santiago que este comerciante dice hoy o mañana, está entre hoy y mañana. En segundo lugar, habla de la mano de obra, el personal. No hay empresa, por más robótica que sea, que no necesite del valor agregado humano. Bueno, ahí el valor humano está en la palabra nosotros, fíjate. En tercer lugar, habla de el lugar, vaya la redundancia, o epicentro del negocio, porque dice a tal ciudad iremos, como que la está marcando en el mapa, ¿no? A tal ciudad, a tal punto, nos habla ahí de dónde se va a desarrollar gran parte de este negocio o de este proyecto. En cuarto lugar, el plazo o el tiempo de duración. Dice Santiago, 365 días es un proyecto de un año, o un año. En quinto lugar, la actividad o la logística. Dice, traficaremos, que significa comerciar, venderemos, compraremos, realizaremos operaciones comerciales. Y en sexto lugar, el resultado esperado, el éxito del negocio. Cuando dice ganaremos, nadie pone un negocio si no tiene como objetivo ganar, nadie pone un negocio para perder. Lean de nuevo el versículo 13 y contéstenme esta pregunta. ¿Quién está ausente en toda esta descripción del plan, del proyecto de este comerciante, de este joven, de este padre de familia, ¿sí? O de esta mujer? Ni una sola vez este creyente que está haciendo un proyecto introduce a Dios en sus actividades. Es todo voluntarismo humano, ajeno a Dios. Es una iniciativa propia para beneficio propio. Esto es muy común en la sociedad. El prójimo que no conoce a Dios actúa así diariamente, dándole la espalda, ignorando, ni se acuerda de Dios. Pero Santiago, reiteramos que le está escribiendo a creyentes, a hermanos en Cristo, quiere subrayarles que deberían, sería bueno, aconsejable, buscar la dirección divina, consultarle esa decisión que van a tomar antes de convertirla en acción. ¿Puede repetirse esta conducta de estos creyentes hoy? Puede ser que haya creyentes que en temas tan trascendentes como el matrimonio, la carrera, los negocios, el lugar donde vivir, la iglesia donde congregarse, el ministerio a desarrollar, el trabajo, no consulten a Dios primero. Después nos preguntamos, ¿por qué hay tantas vidas frustradas, tristes y estériles? ¿Por qué? Miren, les invito a leer Isaías capítulo 14. Es un ejemplo extremo, pero que nos va a venir muy bien. Isaías capítulo 14 tiene dos versículos, el 13 y el 14, que nos hacen muy bien. Va a hablar de Satanás o Lucifer. Dice, tú que decías en tu corazón, miren, parece una práctica calcada de Santiago 4:13. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Y dice el versículo 5, mas tú derribado eres hasta el abismo, hasta el propio Seol, el final de Satanás, que todos lo conocemos. ¿Saben quién está detrás de un creyente, que está sellado por el Espíritu Santo, que decide ser independiente y autosuficiente de Dios? El fracasado Satanás. Nos sopla al oído, hacé la tuya. ¿Para qué consultar a Dios? Miren, ustedes saben que hacer esto está mal, que podemos al principio tener un éxito, un aparente crecimiento, una evolución, pero es un castillo de arena, no está edificado sobre bases sólidas, en todos los aspectos que les mencioné antes, en todos los aspectos de nuestra vida secular y de nuestra vida espiritual. Vamos al versículo 14, mirá lo que dice. Santiago argumenta ahora y da una evidencia nefasta, como le pasó a Satanás. ¿Cómo van a planificar el mañana dejando afuera a Dios si ni siquiera están seguros de poder vivirlo? ¿Cuántas muertes con el COVID? ¿Cuántos proyectos frustrados? ¿Cuánta gente que hizo planes a 10 años, a 5 años, a 1 año, a 1 mes? Es un error pensar que mañana es una cosa cierta en nuestras vidas. Nuestras vidas son frágiles, nuestras vidas son impredecibles, son como la neblina. Usted va en la ruta y de repente hay neblina y sale el sol o sopla un poquito de viento o cambia la temperatura o llueve y desaparecen. Neblina. La propia muerte, una enfermedad súbita, no esperada, un quebranto financiero, un problema grave familiar, un cambio de leyes, una pandemia, lo cambian todo, hacen que todo se desvanezca, que todo desaparezca. Por eso el ejemplo de la neblina es fabuloso. Todo lo que teníamos frente a nuestros ojos desapareció. ¿Por qué? Porque el día de mañana no es nuestro. Y Santiago les está diciendo, ¿cómo van a hacer un plan a 1 año? ¿Cómo van a proyectar, comerciar, viajar, vender, comprar, sin consultar a Dios, que es el dueño del tiempo? En sus manos están mis tiempos. Enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, el tic-tac, como decía un amado hermano que ya no está con nosotros, el tic-tac del reloj, está en las manos de Dios. A veces vamos a las terminales de trenes y vemos en las películas, en particular las inglesas, esos terribles relojes, ¿sí? Que se escucha el sonido, tic-tac, tic-tac, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada 24 horas están en las manos de Dios. El versículo 15, Santiago nos dice cómo deberíamos vivir, otra píldora, y cómo deberíamos hablar con la conciencia de que nuestros destinos están en las manos de Dios. Miren, me gustan mucho los ejemplos. Pablo, siendo apóstol, allí en Hechos 18, 21, les dice, volveré, claro, sí, volveré, si el Señor quiere, lee conmigo,
Y dice, siendo que se despidió de ellos, diciendo, está hablando de Corintios, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, volveré a ustedes, queridos hermanos de Corintios, si Dios quiere, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Más adelante, en 1 Corintios 4:19, el Señor dice, 1 Corintios 4:19, iré a verlos, próximamente iré a verlos, pero hace la salvedad. ¿Cómo dice el 19? Dice, pero iré pronto a veros si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, si el Señor quiere. Por años, los creyentes, esto lo cuenta la historia, ¿no? Firmaban con la DV, D mayúscula, punto, B mayúscula, punto, para expresar esta conciencia de la providencia de Dios. ¿Qué es DV? Deo volente, Dios queriendo en latín. Deo volendo, Dios si Dios quiere. La idea de Santiago, ¿cuál es? Reemplazar el haremos, iremos, viviremos por lo de si Dios quiere. Llegamos finalmente a Santiago 4, 16 y 17. Acá Santiago sentencia una conducta equivocada que partía del orgullo, de la arrogancia, de la autosuficiencia. ¿Cuántos de nuestros 70 componentes de Espacio Varón, cuántos, en más de una oportunidad, nos dejamos guiar por nuestras fuerzas, por nuestros criterios, por nuestras capacidades, por nuestros conocimientos? Arrancamos el día sin encomendar nuestro día en las manos del Señor. Tomamos decisiones sin orar. Hacemos proyectos sin tener presente que Dios es el que los bendice o no. Estos hombres creyentes actuaban como si fuesen dueños de su propio destino. Santiago les es bien claro. Miren lo que les dice. Pero ahora ustedes se jactan en vuestra soberbia. Quiero decirles que toda soberbia, toda jactancia es mala. Esto que están haciendo es malo, no es bueno. Y quiero decirles, queridos lectores de mi carta, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El que sabe que tiene que humillarse, buscar la dirección de Dios, someterse a su voluntad, invocar su providencia y no lo hace y se corta solo, le es pecado. Miren, quiero tener una reflexión final. ¿Cuántas veces, como pastores, como mayores, hemos hablado con adolescentes, con jóvenes, con adultos, de ambos sexos, aconsejándoles no apurarse, meditar en su palabra, ponerlo en oración, observar, mirar conductas, buscar consejos sabios para no equivocarse? Doy gracias a Dios, damos gracias a Dios por aquellos que decidieron correctamente, hicieron las cosas pausadamente, oyendo la voz de Dios, la voz de los ancianos, de los pastores, de los mayores, de aquellos que los querían bien. Pero hemos orado por las vidas de aquellos que tomaron decisiones erróneas sin consultar a Dios o sin escuchar.
Hemos orado intensamente, pero persistieron en su actitud. Y después hemos llorado. Y seguimos llorando hoy por aquellos que se apresuraron, guiados por la emoción, por las sensaciones, a veces hasta por la carnalidad, por el canto de sirena del mundo, y han fracasado. Me viene a la memoria, sin dar nombres, cuántas veces hemos aconsejado a un joven que por años venía a nuestra iglesia, ahora no se congrega con nosotros, gracias a Dios está en otra, sirviendo al Señor. No te conviene esa chica, fíjate el carácter que tiene, fíjate bien, fulano de tal, tiene actitudes un poquitito violentas, nos parece que es un poquitito egoísta. No te apures, no, yo creo que es la voluntad de Dios. Mirá, oraste mucho con él, y bueno, te fijaste, observá, mirá, hace poco aconsejando, ¿no? No te apures, no te vayas, fíjate, te va a hacer bien. Siempre consejos prudentes de personas que han vivido, que tienen experiencia, pero además espirituales, ¿no es cierto?, que ven en la distancia a la tentación. Pero bueno, allí están las decisiones personales, propias. Otras veces negocios, fíjate, no lo veo claro. Es un negocio medio espurio, medio negro. No sé si te va a convenir. Fíjate que te va a atrapar, te va a consumir la mayoría de tu tiempo. No vas a poder meditar la palabra de Dios, tener contacto con tus hijos. Y no, pero me conviene. Hermanos, lamentablemente, aquel fracaso se convirtió en divorcio. Aquella decisión se convirtió en quebranto económico. La otra decisión se convirtió en parálisis espiritual. La otra en desaliento. La otra en frialdad. La otra hasta en apostasía, renegando de la fe. ¿Qué pasó? No estaba Dios. No se consultó a Dios para tomar esta decisión. Siempre pensamos que pecar es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Está bien, es cierto, pero también es pecado cuando no hacemos, omitimos o ignoramos consultar a Dios. Ir en contra de su voluntad es pecado, pero ser indiferente, no escuchar, no ver, la voluntad de Dios también lo es. Y dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Terminamos aquí con la charla, vamos a las preguntas. Primera pregunta, ¿qué significa independencia? ¿Y qué significa autosuficiencia? 2. Describime las 6 acciones del creyente autosuficiente según el capítulo 4, versículo 13 de Santiago. ¿Quién nos instiga a ser autosuficientes? ¿Quién? ¿Quién nos habla al oído diciéndonos, olvídate de Dios? Y describí las acciones de este personaje según Isaías 14, versículos 13 y 14. Cuarto, indica cuál fue la actitud de Pablo, tanto en Hechos como en 1 Corintios. Y por último, ¿qué dice el versículo 17 de Santiago capítulo 4? ¿Y qué significa? Nos gusta terminar puntualmente en 25 minutos, por eso les decimos que Dios los bendiga. En breve nos veremos las caras
presencialmente en la iglesia, o empezaremos a hacer espacio varón también en el templo. Amén. Que Dios los bendiga.